Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 2 de nuestra materia. Y esta unidad número 2 se llama Biofísica Cardíaca y Respiratoria. La clase de hoy vamos a comenzarla definiendo un nuevo concepto, y es el concepto de presión manométrica. La presión manométrica, a la cual vamos a designar con una P minúscula y una rayita arriba, es la diferencia entre la presión absoluta P de un fluido y la presión atmosférica P sub 0. Es decir, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Estoy marcando aquí en la expresión, en la ecuación que nos permite calcularla, nos permite definirla en realidad por ahora. Y es importante señalar que las presiones en los fluidos del cuerpo son siempre presiones manométricas. Además, en los seres humanos, el corazón bombea sangre a la aorta con una presión manométrica media de 100 milímetros de mercurio. Fíjense que digo presión manométrica media, promedio de 100 milímetros de mercurio. Nosotros sabemos que la presión alta, que corresponde a la sístole, cuando el corazón está contraído, en una persona normal es de 120 milímetros de mercurio. Y cuando el corazón está relajado, en la diástole, la presión mínima es de 80 milímetros de mercurio. Pues el promedio entre los 120 y los 80 son los 100 milímetros de mercurio, que es la presión media o promedio de la presión manométrica con que el corazón bombea sangre a la aorta. La presión manométrica es la magnitud de interés fisiológico, puesto que se trata de la presión que es mantenida activamente por el sistema circulatorio. De la expresión anterior, de esta que acabamos de presentar, donde se definió presión manométrica, podemos nosotros despejar o encontrar la presión absoluta P. Si de acá despejamos P, P va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Por lo tanto, la presión absoluta de la sangre en la aorta es igual a la presión atmosférica, que habíamos dicho que es de 760 milímetros de mercurio, más la presión manométrica promedio, que es de 100 milímetros de mercurio. Y eso nos da un valor de 860 milímetros de mercurio. Reitero, este es el valor de la presión absoluta de la sangre en la aorta. Veamos ahora cómo podemos medir la presión absoluta. Para eso vamos a utilizar un manómetro de tubo abierto, que consiste en lo siguiente. Se trata de un tubo de vidrio que contiene mercurio en su interior, y ese tubo de vidrio tiene esta forma de U. En uno de sus extremos está abierto, de modo que allí, en esa rama, está actuando la presión atmosférica. La otra rama está un poquito así doblado porque aquí es donde vamos a colocar el elemento cuya presión absoluta nos interesa determinar. En el caso de la figura, no está aplicado esta rama doblada, no está unida a ningún cuerpo, de modo que está actuando también allí la presión atmosférica. Eso explica que la altura del mercurio en ambas ramas sea la misma, simplemente porque actúa la misma presión en las dos ramas y esa presión es la presión atmosférica. Si en cambio en la rama doblada colocamos un cuerpo, por ejemplo esta botella que tiene un fluido a una determinada presión que vamos a medir o que nos interesa medir, veamos qué es lo que sucede. Cuando lo conectamos a este tubo, ese fluido, puede ser un gas o puede ser un líquido, comienza a ingresar al tubo en U y empuja a la columna de mercurio de modo que asciende en la rama que está abierta. Nos interesa entonces calcular la presión absoluta aquí, dentro de la botella.
esa presión absoluta es la misma que tiene esta partecita del tubo. Es decir, es la misma, la presión absoluta dentro de la botella es la que hay en este punto. Pero esa presión es exactamente la misma que hay en el otro punto, a la misma altura en la otra rama. En ese punto y en este la presión es la misma. Entonces calculemos o midamos la presión en el punto de la rama que está abierta. ¿Cuánto vale la presión aquí? Pues simplemente vale la presión atmosférica más la presión que ejerce esta columna de mercurio en este punto. Y esa columna, ¿cuánto vale esa presión? Y vale ρg por h. Vale ρg por h. La densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, fíjense, presión absoluta igual a presión atmosférica más este término. Entonces, ese término directamente es la presión manométrica. ρg por h es la presión manométrica. El uso de este manómetro se aplica para medir la presión pulmonar durante la expiración y para medir la presión sanguínea por canulación. Esos son los usos medicinales. Se usa también para medir la presión dentro de un tubo de gas, etc. Entonces, lo importante es que la presión se midió midiendo la altura de la columna de mercurio. Continuemos un poquito. Analicemos los siguientes interrogantes, las siguientes cuestiones. Cuando una persona está parada, ¿la presión de la sangre en la aorta es igual a la presión que hay en una arteria del pie? ¿Cómo será la presión en la aorta respecto a la presión en la cabeza cuando se está de pie? Otro cuestionamiento que podemos hacernos es el siguiente. ¿Por qué nos mareamos cuando nos incorporamos rápidamente al levantarnos de la cama? ¿Por qué se deshinchan los tobillos al dormir acostados? Las respuestas a estos cuestionamientos las van a encontrar en el Cromer. Recordemos que esta parte la estamos estudiando por el capítulo 7 del Cromer. En particular, en el ejemplo 4 van a encontrar el desarrollo de esta cuestión. Es decir, la respuesta completa a través de un cálculo de cuánto es la diferencia de presión entre la aorta y el pie. Consideremos una persona que tenga una altura de 1,80 m. El corazón se encuentra por encima de los pies a 1,35 de metros y la aorta se encuentra por abajo de la cabeza a 0,45 de metro, 45 centímetros más abajo. Es decir, la altura a la que se encuentra la aorta o el corazón, los pies y la cabeza no es la misma. Por lo tanto, va a haber diferencias de presión. ¿Van a ser más grandes, más chicas? ¿Cuántas veces más grande o más chica? Bueno, eso está resuelto en este ejemplo. Pero, al menos veamos lo siguiente. La presión en el pie es mayor que la presión en la aorta y es mayor por 103 torr. Recordemos que el torr tiene una equivalencia de 1 a 1 con los milímetros de mercurio. Entonces, en los pies hay 103 milímetros de mercurio más que los que hay en la sangre que está en la aorta. Recordemos que el promedio de la sangre en la aorta es de 100 milímetros de mercurio. A esos 100 le sumo los 103 y estoy prácticamente duplicando el valor de la presión en los pies. Bueno, es conveniente que vean con toda atención el desarrollo de este ejemplo y sobre todo que no se queden con este numerito, sino que continúen leyendo porque en todos los textos no solamente se calcula un valor, sino que se hace un análisis de resultado. Y en particular, nuestro libro guía analiza estos valores y compara qué pasa con la presión en la cabeza y demás. De modo que
luego de ver este ejemplo, de leerlo con toda atención, van a poder responder ustedes a estos 3 cuestionamientos. Continuamos un poquito y en particular vemos ahora en qué consiste el barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio lo que permite es medir la presión atmosférica. Y básicamente se trata de lo siguiente. Tenemos un tubo que está abierto en uno de los extremos y lo llenamos de mercurio. Pero a su vez lo vertemos de manera invertida, lo damos vuelta y lo vertemos en un recipiente que también contiene mercurio. Entonces analizamos que la presión en milímetros de mercurio en este punto A es igual a la altura en milímetros de la columna de mercurio. Que la presión en este punto A es igual a los 76 centímetros o a los 760 milímetros de mercurio. Es decir, tengo que trabajar con un tubo largo, es decir, que sea más grande que los 76 centímetros. Pero lo importante es que la presión en ese punto es exactamente igual a la presión en el punto B. Y en el punto B, la presión que está actuando es la presión atmosférica. Entonces, midiendo directamente la altura de esta columna de mercurio, voy a obtener el valor de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque estos dos puntos están al mismo nivel. La altura de la columna mide directamente la presión atmosférica. ¿Cómo se mide la presión sanguínea? Pues en la antigüedad realmente se medía la presión sanguínea utilizando un manómetro de mercurio, pero el fluido, el mercurio líquido es bastante peligroso, el derrame del mercurio es bastante peligroso. Actualmente se hace con otro manómetro, como se muestra aquí en la fotografía, pero este manómetro debe mantenerse calibrado y la calibración precisa se logra mediante un manómetro de mercurio. Pero básicamente el dispositivo que se usa consiste en lo siguiente. El instrumento está unido a una bolsa cerrada, como se muestra en la fotografía y en el dibujo, que se arrolla alrededor del brazo. Lo que hay que tener en cuenta, y recién lo hemos discutido, lo hemos analizado en detalle, que la bolsa esta, que debo medir la presión a la misma altura a la que se encuentra el corazón. Si la que me interesa es la presión con la cual el corazón bombea sangre, esta bolsa debo colocarla a la misma altura que el corazón. Bueno, entonces usamos una bolsa cerrada que se arrolla alrededor del brazo y en un principio la presión del aire en la bolsa se eleva a través de esta perita, presionando esta perita, se aumenta la presión del aire que está dentro de la bolsa y se eleva por encima de la presión sistólica. ¿Eso qué es lo que hace? Y aplasta la arteria braquial del brazo e interrumpe el flujo de sangre en las arterias del antebrazo. Luego se suelta gradualmente el aire de la bolsa al tiempo que se utiliza el estetoscopio para escuchar la vuelta del pulso al antebrazo. El primer sonido ocurre cuando la presión en la bolsa es exactamente igual a la presión sistólica, porque la sangre a esa presión máxima puede abrirse paso a través de la arteria aplastada. Ese flujo de sangre provoca en la arteria un sonido característico de golpeteo que va a ser detectado por el estetoscopio. Luego se sigue haciendo escapar aire de la bolsa para bajar más la presión.
Y el sonido cesa cuando la presión iguala a la presión diastólica, porque entonces la sangre a baja presión es capaz de pasar a través de la arteria del brazo. ¿Qué es el empuje? Cuando un objeto está sumergido en un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba llamada empuje, y a esa fuerza le ejerce el propio fluido. Observemos la figura. Tenemos un recipiente dentro del cual, por ejemplo, hay algún líquido que podría ser agua, y dentro del recipiente con agua hemos introducido un cuerpo, se encuentra este cuerpo que llamamos D. Sobre ese cuerpo, por estar inmerso en el fluido, aparece una fuerza hacia arriba que se llama empuje. En el caso de la figurita, a ese empuje lo hemos designado como F sub B, como fuerza sub B. Todos hemos experimentado el empuje cuando, por ejemplo, flotamos en el agua. Y además, quizás hemos podido notar la diferencia de flotar en agua dulce con respecto a flotar en el mar, a flotar en agua salada. Sin duda que es más fácil flotar en el agua salada. Eso indica que esa fuerza empuje depende fuertemente del fluido en el cual está inmerso el cuerpo. Avanzamos un poquito más y hablemos de principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece lo siguiente. La fuerza empuje ejercida por un fluido sobre un objeto es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. El empuje entonces es igual al peso del fluido desalojado o desplazado por el objeto. Para entender esto, miremos las figuritas de abajo. Tenemos el recipiente que recién habíamos analizado, dentro de él está este cuerpo y que está inmerso en este fluido y que experimenta una fuerza hacia arriba llamada empuje. Lo que me dice Arquímedes es cuánto vale esa fuerza empuje. Y me dice que esa fuerza empuje es exactamente igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Es decir, si nosotros cubriéramos con una membrana invisible este objeto y luego quitáramos el objeto y esa membrana imaginaria quedara con la misma forma y el mismo tamaño que el objeto, pero es una membrana imaginaria que ahora está encerrando agua, está encerrando el fluido que estaba aquí adentro. Si a esa membrana imaginaria que contiene fluido la pesáramos, el peso, la cantidad de newtons de esa membrana que contiene fluido es exactamente igual a la cantidad de newtons que vale la fuerza empuje. Eso es lo que establece Arquímedes. Trabajemos un poquito más o encontremos la expresión matemática que nos va a permitir calcularlo. Fíjense, la fuerza sub B, que llamamos nosotros fuerza empuje, dijimos que es igual a un peso. Si es igual a peso, es igual al producto de la masa por la gravedad. Y ya hemos dicho que masa en esta unidad la vamos a escribir o la vamos a reemplazar por el producto de la densidad multiplicada por el volumen. Rho por B equivale a la masa. Pero, como es peso del fluido desalojado, aquí va la densidad del fluido. Y el volumen sumergido solamente, porque en el caso de la figurita está todo el cuerpo sumergido, pero si este cuerpo flotara, si se va arriba, va a haber parte sumergida y parte que está por encima del fluido. Pero a mí me interesa entonces el fluido que desaloja el cuerpo, por lo tanto aquí
no siempre va el volumen del cuerpo. Puede que vaya una porción más chiquita y que solamente es el volumen sumergido. Analicemos un poco el fenómeno de flotación y miremos la figura, esta que muestro aquí, y que es la figura 13-18 del Giancoli. Hay un fluido, este que está coloreado con un gris más claro, y dentro de ese fluido que puede ser agua, por ejemplo, puede ser agua, hay un tronco de madera, es este que está aquí, por ejemplo, y está flotando. Nosotros sabemos que la madera flota en el agua, es decir, sobre este tronco de madera apareció una fuerza hacia arriba que lo llevó a flotar. Y observemos que hay una parte del tronco que está por encima del fluido y hay otra parte del tronco que sigue sumergida en el fluido. En ese momento se ha logrado el equilibrio. Es decir, una vez que llegó a esa situación, no aparece ninguna fuerza neta sobre el tronco o sobre este trozo de madera. ¿Y por qué sucede eso? Porque la fuerza empuje, esta fuerza que hemos llamado F sub B, se ve equilibrada, vale exactamente lo mismo que el peso de este cuerpo de madera, que el peso del tronco de que hablábamos inicialmente. Así que F sub B es igual al peso del propio objeto y cuando ocurre eso, estas fuerzas están en equilibrio. Así que empuje es igual al peso del propio objeto. Empuje, ya hemos dicho por principio de Arquímedes, que es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado y por la gravedad. Y el peso sabemos que es igual a m por g. Y la masa la escribimos como el producto de la densidad por el volumen. Pero como se trata del peso del objeto, es la densidad del objeto y este es el volumen completo del objeto. Así que el peso lo escribimos como densidad por volumen por G. Bueno, y aquí haciendo un poquitito de álgebra nos damos cuenta que podemos suprimir o simplificar la aceleración de la gravedad y lograr esta expresión que está acá. El volumen desplazado dividido el volumen del objeto es igual al cociente de la densidad del objeto dividido la densidad del fluido. Y esta es una relación importante, porque esta relación que la hemos vuelto a escribir acá indica qué fracción del volumen del objeto está sumergida. Es decir, del volumen total del objeto, reitero, puede llegar a haber solo una parte sumergida, solo una parte de ese volumen desplaza al fluido. Y esa relación va a depender de la relación que hay entre las densidades. En particular, el objeto va a flotar en un fluido cuando su densidad de esta ρ sub 0 es menor que la densidad del fluido. Es decir, cuando la densidad del objeto, ρ sub 0, es menor que la ρ del fluido, allí el objeto flota. Es el caso de la madera cuando flota en el agua. Bueno, y ahora empezamos a analizar los fluidos cuando están en movimiento. Y me pareció más fácil de entender y la forma en que lo cuenta me gusta, el Giancoli. Por lo tanto, en esta partecita sigo el Giancoli. En particular, en el parágrafo 13.8 se habla de fluidos en movimiento, tasa de flujo y la ecuación de continuidad. Es decir, pasamos ahora del estudio de los fluidos en reposo a un tema más complejo, que son los fluidos en movimiento. A esta parte de la física se la llama dinámica de fluidos o hidrodinámica
siempre y cuando el fluido considerado sea el agua. Si nosotros ponemos en movimiento a un fluido y el fluido fluye, puede hacerlo de una manera que llamamos flujo laminar o de otra que llamamos flujo turbulento. En el flujo laminar es como si cada capa del fluido se desplazara sobre la otra de esta manera, de una forma continua, sin que haya remolino, sin que haya pérdida de energía. Laminar significa precisamente eso, láminas. Y cuando ese flujo laminar es que una lámina se desliza sobre la otra sin provocar ninguna fricción, sin provocar pérdidas de energía. En cambio, si hablamos de flujo turbulento, por ejemplo, si tenemos una corriente de aire o una corriente de agua que está rodeando un objeto, por ejemplo, está rodeando esta pelota, inicialmente ese flujo era laminar, pero cuando rodeó este objeto se produjeron estos torbellinos, estos remolinos, en los cuales se pierde energía. El flujo, que en un principio en esta parte era laminar, se convirtió en un flujo turbulento. Un ejemplo sencillo de la vida cotidiana es el siguiente. Hay a veces, en el mejor de los casos, ocurre que cuando abrimos una canilla, el chorro de agua es bien prolijito, no tiene ninguna turbulencia. Pero si, por ejemplo, se ha cortado el agua por alguna razón o hemos cortado nosotros intencionalmente el agua y luego abrimos la llave de paso, en un principio el agua sale a borbotones. Ese tipo de flujo corresponde a un flujo turbulento. En las fotografías acá de la derecha se muestra un ala de avión, lo que está acá es un ala de avión, y estas líneas que están aquí están siguiendo, son las trayectorias que tienen las partículas de aire alrededor de esa ala de avión. Si el flujo es laminar, realmente el aire rodea en forma tranquila y en forma de láminas al ala de avión. Si en cambio el flujo es turbulento, es decir, si el avión está, por ejemplo, dentro de una nube, de una tormenta, con viento y demás, deja de ser laminal y en particular luego en esta parte empieza a haber remolinos y pérdidas de energía. Continuamos un poquito y veamos a qué llamamos tasa de flujo. Tasa de flujo de masa o flujo másico se define como la tasa de masa de fluido que pasa por un punto dado por unidad de tiempo. Es decir, la tasa de flujo de masa o flujo másico es igual a la variación de la masa en un determinado intervalo de tiempo. Y a partir de este concepto nosotros podemos hacer un poco de física, por supuesto utilizando como herramienta a la matemática. Observemos que si tenemos este dispositivo que se muestra en la figura, que en realidad es un tubo de diámetro variable, tubo que de tener esta área grande A sub 1 se angosta y aquí tiene un área transversal más pequeña que llamo área 2. Es decir, este tubo tiene dos sectores, uno de área grande que llamo área 1 y otro de área transversal más chiquita que llamo área 2. Está fluyendo, por ejemplo, agua dentro de este tubo, algún fluido está fluyendo. Y en un determinado tiempo, el fluido que estaba aquí en la tapa se desplazó este largo, se desplazó este delta L y lo hizo con esta velocidad 1. Y en ese mismo tiempo,
el fluido que estaba aquí entrando a esta tapa del cilindro angosto se desplazó una longitud delta L2 y lo hizo con una velocidad 2. Pero, como la masa se conserva, el flujo másico que hay en esta área o la cantidad de masa que ingresó en este tubo debe ser exactamente igual a la masa que está saliendo. Y eso me permite plantear lo siguiente, que la variación de la masa 1 en el tiempo es igual, esto que está acá, el flujo másico en la sección 1 tiene que ser igual al flujo másico en la sección 2. Pero desarrollemos un poquito el concepto de flujo másico. Nosotros recién presentamos a la definición de flujo másico como este cociente. Pero otra vez, en lugar de masa, escribimos la masa como el producto de la densidad por el volumen. Pero como se trata de una variación y estamos suponiendo que la densidad no cambia porque el fluido es incompresible, esto se mantiene constante y lo que cambia es el volumen. Así que esta variación de masa es igual a la densidad del fluido que hay en la parte 1 por la variación de volumen. Y seguimos dividiendo por el tiempo. Bueno, y a este volumen, a esta variación de volumen, ¿cómo la escribo? Y la puedo escribir como el área 1 multiplicada por el largo, por este delta L1. Es decir, esa variación de volumen la escribo de esta manera. Si seguimos dividiendo por el intervalo de tiempo. Y una vez que lo tenemos así expresado, observamos que el delta L1 dividido delta T, esto en particular, es la velocidad 1. Luego, hemos escrito al flujo másico como la densidad por el área por la velocidad. Es decir, el flujo de masa 1 es igual a la densidad 1 por el área grande 1 por la velocidad que tiene el fluido en ese sector. Pero, de nuevo, vuelvo un poquito hacia atrás. Nosotros dijimos que la masa se conserva, que la cantidad de materia que entró aquí debe ser exactamente igual a la materia que sale por este otro lado, siempre y cuando no tenga fuentes ni sumideros, decimos los físicos. Es decir, siempre y cuando yo no tenga una canilla y vaya agregando agua, por ejemplo, por acá, ni tampoco tenga una rotura, un agujerito por el cual se pierde fluido. Es decir, en ausencia de fuente y de sumidero, se tiene que cumplir esto que está acá. Se cumple que el flujo másico se conserva. Es decir, que la variación de la masa en este intervalo de tiempo de la masa 1 es igual a la variación de la masa por unidad de tiempo en el sector 2. Pero nosotros acabamos de escribir al flujo másico como el producto de densidad por área por velocidad. Luego, la densidad en la sección 1 por el área 1 por la velocidad 1 es igual a la densidad 2 por el área 2 que es más chiquita y por la velocidad 2 que es más grande. Y esto que está acá es muy importante y eso lo llamamos ecuación de continuidad. Y simplemente esta ecuación de continuidad expresa un principio muy importante en la física que es el principio de conservación de la masa. Debemos tener en cuenta que la ecuación de continuidad se puede aplicar cuando se trata de flujos laminares. Y en esta ecuación de continuidad, observemos que si la densidad 1 es igual a la densidad 2, las podemos simplificar. Y logramos que esta ecuación se convierta en una más sencilla todavía, en la que me dice que el área por la velocidad en un sector 1 es igual al área por la velocidad en otro sector 2. Es decir, cuando el área varía de la tubería,
se cumple que el producto A por B es igual a constante. El producto A por B es igual a constante como está escrito aquí. Fijémonos quién es el producto del área por la velocidad. Y este producto área por velocidad es el volumen de fluido que pasa por un punto en un segundo. ¿Y cómo sé eso? Pues veamos si es cierto. Consideremos la variación de volumen en un intervalo de tiempo. Consideremos el cambio de volumen en un cierto tiempo. Sabemos que volumen es área por longitud y a esto está dividido T, el intervalo de tiempo, ¿no? Y delta L sobre delta T es la velocidad a la que está fluyendo el fluido dentro de ese tubo. Por lo tanto, el delta B sobre delta T o el volumen que pasa en un intervalo de tiempo por determinado punto es realmente igual al producto del área por la velocidad. Y esta cantidad, área por velocidad, recibe un nombre particular y se llama caudal y se designa con la letra Q. Caudal o gasto se suele llamar. Y fijémonos que el nombre de caudal sí me parece mucho más adecuado porque las unidades de Q, unidades de Q en el sistema internacional son metros cúbicos por segundo. Es decir, es un volumen que atraviesa un cierto sector en la unidad de tiempo que es el segundo. O quizás queda mejor si decimos, el caudal nos mide cuántos metros cúbicos atraviesan un área por cada segundo de tiempo. Quizás esto les resulte familiar pensando en los medidores de agua domiciliarios. Cuando pasa la persona que va relevando los gastos, los consumos de cada hogar, de cada casa, lo que mide o lo que registra en su planilla son los metros cúbicos que se han gastado en determinado tiempo, por ejemplo, a lo largo de un mes. Bueno, observemos de nuevo. Entonces, este producto que nos quedó acá, el área por velocidad es constante, es lo mismo que decir que el caudal es constante, ya que área por velocidad es lo mismo que caudal. Entonces, el caudal 1 en un sector, en una determinada área 1, es igual al caudal en este sector 2. Y es lo mismo como el punto 1 y el punto 2 pueden ser cualesquiera, esto equivale a decir a que el caudal es constante. Vuelvo a reiterar que esto se puede aplicar siempre y cuando los flujos sean laminares. Que la ecuación de continuidad es válida cuando los flujos son laminares. Y si las densidades son iguales, es decir, si el fluido es incompresible, es decir, la densidad no cambia con la presión, esa ecuación de continuidad se reduce a esta, que es lo mismo que decir que el caudal se mantiene constante. El caudal Q se mantiene constante. Continuemos con la ecuación de Bernoulli. En principio tenemos que decir que el principio de Bernoulli es una expresión de la ley de la conservación de la energía y se obtiene a partir del principio del trabajo y la energía. Se obtiene a partir del principio que nos dice que el trabajo es igual a la variación de energía mecánica, siempre y cuando no haya fuerzas disipativas, siempre y cuando no haya rozamiento. Antes de presentar la ecuación de Bernoulli, analicemos la figura que aquí se muestra. En esta figura lo que tenemos es una tubería que se hace más angosta en la parte superior. Una tubería que tiene una sección que llamo 1,
Entonces, todas las magnitudes relacionadas con esta sección van a tener el subíndice 1, y en este sector, donde el área es más chiquita, todas las magnitudes van a tener el subíndice 2. Por lo tanto, el área esta más grande se llama área 1. Y ese sector, esa sección se encuentra a una altura que llamo I sub 1. La velocidad con que ingresa el fluido a esa área o que ingresa el fluido a la tubería, la velocidad de esa la llamo V sub 1. La presión que está actuando aquí sobre esta área transversal la llamo presión 1. Y rápidamente vemos que la fuerza asociada con esta presión va a realizar un trabajo positivo, porque si la presión es hacia allá, es hacia la derecha, la fuerza también lo es. Y la fuerza y el desplazamiento de un cierto volumen de fluido tienen la misma dirección. O si quieren verlo así, la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo es coseno de 0 grado, que es 1. Es decir, reitero, la fuerza asociada con esta presión 1 realiza un trabajo positivo. Vamos al sector 2. Tiene un área más pequeña que llamamos área 2 y se encuentra a una altura I sub 2. Esta altura la mido respecto a un plano de referencia, respecto a un plano que decidimos que sea I igual 0, y esa altura la tomo a partir del plano hasta el centro del área 2, el centro de la tubería. La velocidad 2 es esta que marcamos acá y la presión en esta parte superior es hacia la izquierda. Por lo tanto, esta presión provoca un trabajo negativo, puesto que el desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza asociada a esa presión apunta hacia la izquierda, que forman un ángulo de 180 grados. Continuemos un poquito. Entonces ahora sí, para que no se me asusten tanto, presentamos la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli me dice que la presión más la presión 1, primero voy a tener en cuenta todas las magnitudes, todas las cantidades relacionadas con este sector 1. La presión 1 más un medio de la densidad del fluido que está fluyendo ahí por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por G por la H1 es igual a las mismas magnitudes, pero en la sección 2. Entonces, la presión, hace rato, recién dijimos que esta presión tiene que ver con trabajo, está relacionada con trabajo. Este segundo término, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, evidentemente está representando la energía cinética, donde la única diferencia es que en lugar de masa, aquí aparece la densidad. El tercer término, la densidad por G por la altura, tiene que ver con la energía potencial gravitatoria. En lugar de mgh, ahora decimos ρ por G por I. La suma de esos tres términos en el sector 1 tiene que ser igual a las mismas magnitudes en el sector 2. Eso es lo que me dice Bernoulli. Y como el punto 1 y el punto 2 pueden ser cualesquiera, directamente decimos que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por G por la altura tienen que mantenerse constante. Y reitero, Bernoulli no es otra cosa que la expresión de la conservación de la energía. Entonces, esta última ecuación, o la primera, como quieran, como les resulte más fácil entenderlo, nos dice lo siguiente. El principio de Bernoulli establece que donde la velocidad de un fluido es alta, la presión es baja. Y donde la velocidad es baja, la presión es alta. Lo que me están diciendo es que como la suma de estos tres términos se tiene que mantener constante,
En particular, si, como me dicen allí, la velocidad de un fluido es alta, si la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, la presión 1 tiene que ser menor que la presión 2. ¿Por qué? Y porque es necesario que sea de esa manera para que se cumpla que esto más esto sea igual. Observemos el dibujito con mayor atención. Dijimos hace un momento que el área 1 es mayor que el área transversal 2. Y si observamos con atención la flechita que representa el vector velocidad 1 y la flecha, el vector que representa a la velocidad 2, vemos que la velocidad 2 tiene mayor módulo, es más grande la velocidad 2 que la velocidad 1. ¿Será eso correcto? Y sí lo es. Y sí lo es por la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad que nos decía que área por velocidad es constante. Entonces, si esta área 1 es mayor que el área 2, la velocidad 1 tiene que ser más chiquita que la velocidad 2. Es decir, para que se cumpla que área 1 por velocidad 1 sea igual al área 2 por la velocidad 2, necesariamente tiene que haber esa relación entre las velocidades, puesto que el área 1 es mayor que el área 2. Esto es muy importante. Bernoulli se puede aplicar siempre y cuando el flujo sea estable y laminar, y además que el fluido sea incompresible. Y otra característica que tenemos que tener en cuenta del fluido es que tenga una viscosidad muy pequeña, de manera que podamos ignorarla. La viscosidad tiene que ver con rozamiento. Y nosotros sabíamos que para que se cumpliera la conservación de la energía no tenía que haber fuerzas disipativas, no tenían que estar presentes las fuerzas de fricción. Sigamos ahora con esta aplicación que me parece muy interesante, aplicaciones del principio de Bernoulli al ataque isquémico transitorio. Bueno, en la figura se muestra la parte posterior de la cabeza con las arterias que van al cerebro y a los brazos. Entonces, de la aorta hay una arteria, la arteria subclavia, que es la que va a irrigar el brazo, y la arteria vertebral, que es la que va a irrigar el cerebro. Lo mismo ocurre del lado derecho. Pero aquí me señalan que hay una constricción, que hay algo que reduce el área transversal de la arteria subclavia izquierda, que tengo un área más chica por esta obstrucción que está presente. Si el área es más chica, la velocidad es más grande. Si la velocidad es más grande, la presión es más chica. Por lo tanto, acá hay menor presión que en esta parte. Y si hay menor presión, eso va a dificultar que la sangre suba por esta arteria vertebral izquierda. Y eso puede provocar una irrigación irregular en el cerebro. Y se va a manifestar en el paciente quizás como un mareo. Es decir, debido a la constricción en la arteria subclavia izquierda, eso provoca una baja presión en la arteria vertebral izquierda, en la que puede generarse un flujo inverso, es decir, que en lugar de subir la sangre por la arteria vertebral, en realidad descienda. Y eso provoca un accidente isquémico transitorio, es decir, un menor suministro de sangre al cerebro. ¿Qué es la viscosidad de un fluido? Los fluidos reales tienen una cierta cantidad de fricción interna llamada viscosidad. La viscosidad es esencialmente una fuerza de fricción entre las capas adyacentes de un fluido.
cuando éstas se mueven una con respecto a la otra. La viscosidad de diferentes fluidos se expresa mediante o se mide mediante un coeficiente de viscosidad que se designa con la letra eta. ¿Cómo se determina ese coeficiente de viscosidad? Utilizando un dispositivo como el que se muestra en esta figura. Se trata de dos placas entre las cuales se ha depositado muy poquito, una pequeña cantidad de fluido. Estas dos placas tienen áreas, es decir, que serían perpendiculares a la superficie, son perpendiculares al plano de la pantalla. Y entre esas dos placas coloco una pequeña cantidad de fluido, ya sea líquido o ya sea un gas. Y la situación es la siguiente. La placa inferior se mantiene quieta, se mantiene estacionaria. Y lo que se hace es aplicar una fuerza F sobre la placa superior, que sí, esa tiene la posibilidad de moverse. Cuando se aplica esta fuerza F, se comienza a mover la placa móvil con una cierta velocidad. Y sabemos que las moléculas de fluido tan cercanas a la placa estacionaria van a tener velocidad cero, pues se van a adherir a la placa. Y a medida que me acerque a la placa superior, que es la que se está moviendo, la velocidad va a ser cada vez mayor, acercándose a la velocidad que tiene la placa. Esto que está aquí, la dependencia esta de la velocidad con el espesor, porque L, ¿quién es L? Y es la distancia entre las dos placas. P sobre L se llama gradiente de velocidad. Ese gradiente de velocidad tiene el perfil que aquí se muestra. Entonces, esta fuerza, la fuerza que necesito para mover la placa superior, es mayor mientras mayor sea el área de la superficie y mientras mayor sea la velocidad con que muevo la placa superior. Y en cambio, mientras más cerca estén las placas, mientras menor sea la separación, esta L, mientras más chiquito sea L, que es la separación entre las dos placas, más chico L, más grande F. O mayor separación, menor fuerza requerida para mover la placa superior a una cierta velocidad. La constante de proporcionalidad entre la fuerza y estas magnitudes es precisamente el coeficiente de viscosidad. Si nosotros despejamos de esta ecuación el coeficiente de viscosidad, vamos a encontrar que la unidad de ese coeficiente de viscosidad es, en el sistema internacional, por supuesto, Newton por segundo dividido metro cuadrado. Pero Newton dividido metro cuadrado es Pascal. Así que la unidad en que se mide el coeficiente de viscosidad es Pascal por segundo. En esta tabla se muestran algunos coeficientes de viscosidad y veamos que estos coeficientes de viscosidad varían con la temperatura. Por ejemplo, la viscosidad de distintas sustancias que se mide en Pascal por segundo, por ejemplo la del agua, a 0 grados centígrados es de 1.8 por 10 a la menos 3. Y a medida que aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. En particular, la viscosidad de la sangre a 37 grados centígrados es aproximadamente igual a 4 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. La del plasma es mayor y es aproximadamente igual a 1.5 por 10 a la menos 3. En cambio, la viscosidad del aceite que se utiliza para motores es de 200 por 10 a la menos 3. La viscosidad de la glicerina a temperatura ambiente es de 1500 por 10 a la menos 3. En cambio, la viscosidad de los gases es mucho menor,
y depende fuertemente de la temperatura, ¿no? Veamos cómo podemos aplicar la ecuación de Poiseuille al flujo sanguíneo. Poiseuille determinó cómo varía la tasa de flujo, es decir, cómo varía el caudal Q de un fluido incompresible que fluye en un cilindro con flujo laminar. Su resultado es conocido como ecuación de Poiseuille. Y esa ecuación es esta que vemos aquí, que nos dice que el caudal es igual al numerito irracional pi por el radio a la cuarta por una diferencia de presión y dividido 8 veces el coeficiente de viscosidad por el largo del tubo. Entonces, R, este R que está acá, es el radio interior del tubo. Si lo miramos en la figura, aquí tenemos un tubo cilíndrico cuyo radio es R, cuya longitud, cuyo largo es L, el L que aparece aquí en el denominador, y aquí hay una diferencia de presión 1 menos presión 2. Y por supuesto, es muy importante aquí el coeficiente de viscosidad, y aquí se establece que el caudal es inversamente proporcional a ese coeficiente de viscosidad. Es decir, mayor viscosidad, menor caudal. Un ejemplo de la dependencia con R a la cuarta es el flujo sanguíneo en el cuerpo humano. Observemos que el caudal tiene una dependencia con el radio del cilindro muy fuerte, es decir, con R a la cuarta. El radio de las arterias se reduce por la arteriosclerosis y por el colesterol. Entonces, el gradiente de presión se debe aumentar para mantener la misma tasa de flujo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el radio, este radio se reduce por arteriosclerosis y por colesterol. Si esto se reduce, necesariamente el gradiente, esta diferencia de presión, debe aumentar para lograr que el caudal sanguíneo siga siendo el mismo. Si por ejemplo, consideremos lo siguiente: si el radio se reduce a la mitad, el corazón tendría que aumentar la presión en un factor de 2 a la 4. Si el radio se reduce a la mitad, como está elevado a la cuarta, esta presión debería elevarse en un factor de 16. Y ese 16 surge de que es 2 a la cuarta. Es decir, la presión debe aumentarse 16 veces para lograr mantener la tasa de flujo sanguíneo normal. El corazón entonces debe trabajar más en tales condiciones, aunque por lo general no logra mantener la tasa de flujo original. Por lo tanto, la presión arterial alta es un indicador de que el corazón está trabajando más y de que la tasa de flujo sanguíneo se ha reducido. La resistencia al flujo se define como el cociente entre la caída de presión y el caudal. Es decir, resistencia al flujo es igual al cociente entre la variación de presión respecto al caudal. Y si nosotros tenemos en cuenta la ecuación de Poiseuille, podemos despejar delta P sobre Q. Es decir, la presión 1 menos la presión 2 dividido el caudal es igual a esto que estamos mostrando aquí. Entonces la resistencia al flujo es proporcional a la viscosidad, es proporcional al largo del cilindro y es inversamente proporcional al radio del cilindro elevado a la cuarta potencia.